Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a tener un top 5 de Marvel Legends y aprovechando la temporada va a ser un top 5 de los personajes más perturbadores de la línea, o bueno, al menos el top 5 de las figuras Marvel Legends que yo tengo, los 5 personajes que hasta lo que he leído me ha parecido que son más perturbadores, ya sea por el personaje o por su historia. Bueno, en el número 5 voy a colocar a un personaje del Spider-Verse que de hecho es el villano principal. Se trata de Morlun y es una figura que formaba parte de la wave para armar a Armadillo. Es un villano que, a pesar de que tal vez no es tan conocido como otros personajes más icónicos del universo de Spider-Man, por el hecho de que ha sido pues usado en el Spider-Verse como el villano principal, ya eso pues hace que haya un gran motivo para tenerlo en cuenta siempre que se hable de villanos importantes. Y en los diferentes tie-ins en los que nos presentaban a Spider-Man de otros universos, siempre era muy intrigante el saber cómo iba a presentarse Morlun, si en ese universo iba o no iba a sobrevivir Spider-Man. Eso le añadía un toque de misterio y de pues peligro a las historias de Spider-Man que no estamos acostumbrados a tener. Así que es un villano que a mí sí me parece bastante icónico, y además la razón por la que lo pongo, bueno, además de que seguramente la mano del personaje a muchos les va a dar tripofobia, que a mí sí se me hace un poquito rara la forma en cómo dibujan la mano, sí me da un poquito de cosa, voy a ser sincero, me da algo de asco, pero independientemente de eso, principalmente fue ese aura de maldad y de misterio que lo envolvía en los tie-ins lo que hizo que lo pusiera en este puesto. Y hay uno en particular en el que hay una realidad de Spider-Man que de hecho es como un Spider-Man japonés, algo así, en la que al final un montón de zombies empiezan a aparecer. Bueno, son como entidades de otro plano que están ya poseyendo a las personas. Y uno de los que pues poseen a uno de las víctimas habla con Spider-Man y le dice en un punto de la historia: he visto a la muerte y viene por ti. Y al final de la historia, precisamente cuando Spider-Man pierde y no logra salvar su realidad, vemos la figura de Morlun llegar mientras se vuelve a recitar esa frase de he visto la muerte y viene por ti. Y bueno, eso se me hizo en particular un momento muy muy cool del personaje. Se me hizo que definitivamente lo terminó de colocar como un gran villano, que sí te da esa sensación de que estás ante un personaje bastante peligroso, que no es pues como el típico, no sé, el típico Shocker o el típico Electro. Pero bueno, vamos a pasar al número 4, y en el número 4 voy a colocar a un personaje que, al igual que Morlun, siempre que aparece tiene ese aura de misterio y de maldad que hace sentir que estás en una historia de otro nivel, en una aventura mucho más peligrosa de lo normal, y se trata de Dormammu. Es principalmente asociado con un villano de Doctor Strange, y yo principalmente lo recuerdo del evento de Avengers vs Defenders, en donde fue el villano final a derrotar. Y sí, además de que de por sí el villano, pues por todo su concepto está bastante cool, pero además el hecho de que realmente la forma pues auténtica de Dormammu no la conozcamos, sino que simplemente es una manifestación de pues lo que nuestros sentidos alcanzan a concebir lo que vemos, y eso pues todavía lo hace más perturbador, porque le da esta aura Lovecraftiana que a mí me gusta bastante, pues todo lo que tiene que ver con el tipo de horror Lovecraftiano, el tipo de horror cósmico, y siento que pues este personaje Dormammu es como de los que mejor encarna este concepto en Marvel, y principalmente esa es la razón para ponerlo en este puesto. La figura forma parte de la wave de villanos, fue una wave súper sólida que nos regaló bastantes figuras, bueno, nos trajo bastantes figuras muy chidas, y bueno, pues Dormammu definitivamente siento que se gana este puesto. Y aunque la figura no representa ese aspecto, también quería mencionar el aspecto que tuvo en la serie de Spider-Woman, porque ese se me hacía un aspecto súper perturbador. Ese creo que incluso se me hace más perturbador que su diseño clásico. Pero bueno, vamos a pasar al puesto número 3, y en el puesto número 3 voy a colocar a un personaje de los X-Men, Mr. Siniestro, que al igual que los anteriores, cuando aparecía o bueno, se mencionaba o pues veías por ahí ya sus primeras incursiones en la serie de los 90s, también te daba la sensación de ser un villano mucho más peligroso de lo normal. Además, la historia que tiene detrás es súper interesante, y me fascina además el hecho de que él es de los pocos personajes que pues al estar tan viejos, cuando hay algún evento que cambia de plano la línea temporal muy cañón, él suele ser de los personajes que menos alterados se ven en cuanto a su forma de ser, porque bueno, básicamente él estableció su personalidad hace mucho tiempo. Realmente nada de lo que le pase en la cronología de lo que nuestros personajes pues clásicos de pues vida humana, de corta vida humana, pues puedan vivir, va a realmente a afectar su psique para este punto. Y además lo pongo en el puesto número 3 principalmente por una historia de Cyclops, en la que Cyclops pues está en el orfanato cuando es niño, lo van a adoptar, y Mr. Siniestro se encarga no solamente de pues de por sí hacerle la vida muy difícil en el orfanato, sino que además hace una jugarreta con la que termina ocasionando que se mueran los
sujetos que iban a adoptar a Scott, que ya había formado un vínculo con ellos y todo, y pues sí, Mr. Siniestro, no sé si los mata o lo organiza su muerte porque realmente no te lo muestran, pero pues sí, toda esa historia tiene a Mr. Siniestro ahí en las sombras en todo momento y te da esa sensación de ser un personaje bastante enfermo, bastante pues empeñado en hacerle la vida imposible a algunos personajes. La figura forma parte de la wave para armar a Wendigo y es una wave bastante sólida también. La buff está muy chida, pero bueno, principalmente creo que Mr. Siniestro hasta ahorita esa es la figura que mejor lo ha representado. Bueno, en el número 2 voy a colocar un personaje que de verdad está cañón en cuanto a toda su historia. Es uno de los personajes que últimamente más me han impactado, más que nada porque la saga en la que aparece es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Se trata del villano Gore, que forma parte de la saga de forma parte de la saga de Thor God of Thunder, que de hecho pues sirvió de inspiración para la película de Love and Thunder, que ya sabemos que fue una basura, pero en la historia del cómic es otra historia completamente, otro nivel de epicidad lo que vivimos ahí. De verdad sientes que estás ante una historia que puede ser el final de todos los tiempos. Y Gore es un villano súper enfermo, súper perturbador. Lo que más me perturbó de ese personaje es una parte donde vemos que uno de los dioses que atacó le cortó los párpados para que no pudiera cerrar los ojos y así estuviera obligado a ver cómo mataba al resto de sus seres queridos y su familia y todo. Entonces muy muy enfermo el personaje. Además al final pues aquí voy a hacer un spoiler, si quieren sáltense tantito, aquí voy a poner a qué minuto, pero spoiler, al final resulta que Gore, pues la razón por la que lo derrotan es porque lo traiciona su hijo, que al final resulta que no es su hijo, sino es una manifestación del propio Gore que se creó a partir de la necroespada. También tenía a su esposa y también a su esposa la mató porque lo hizo enojar y resulta que tampoco tenía esposa, o sea, su esposa también era una creación de él. Entonces, completamente perturbado el personaje a muchos niveles. Y bueno, a final de cuentas, pues Gore hizo lo que quiso, ¿saben? O sea, cuando quiso ganar, ganó. Cuando quiso perder, perdió. Y pues eso lo vuelve, yo creo que el villano que fue prácticamente invencible en las historias de Marvel. Y de verdad está muy muy chida su historia. Si tienen chance, chequenla. Y la figura apenas le hicimos review. Formaba parte de la wave de... creo que era una exclusiva de Amazon, no formaba parte de ninguna wave, pero sí, apenas le hicimos el review y si tienen chance vayan a checarlo. Pero definitivamente sí les recomiendo que si tienen la oportunidad vayan por la figura porque ahorita está muy barata y vale completamente la pena por la historia. Y bueno, en el número 1, ahora sí ya para cerrar vamos a poner una buff. Se trata de la buff de Sugarman, obviamente de la wave para armar a Sugarman, de la wave de Age of Apocalypse. Y Sugarman fue uno de los pocos personajes de Age of Apocalypse que terminaron sobreviviendo a los eventos de la era de Apocalipsis y pasando al 616. De hecho, pues al final se regenera a niveles exagerados. Y bueno, toda la historia donde aparece Sugarman está muy perturbador. Pues tiene ese aura como de misterio, como de terror. Más que nada porque en determinado momento la cuentan desde el punto de vista de pues unos niños. Porque el personaje tiene secuestrada a Illyana, la hermana de Colossus, que eventualmente se convierte en Magik. Pero en esta historia nunca se convirtió en Magik, sigue siendo una niña. Así que en determinado momento te cuentan la historia desde el punto de vista de ella y de otras víctimas de Sugarman que están escondidas en las alcantarillas. Y pues tienen esta frase: cuídate del hombre de azúcar, cuídate del Sugarman. Y pues aunque en la historia principal no te muestran en sí qué hace con las víctimas, pues ya sabemos que es un personaje súper enfermo que experimenta y está loco, prácticamente es como si fuera un científico demente, pero además obviamente su aspecto le da otro nivel de impacto al personaje. Es un diseño que a mí me fascina. Realmente pues me gusta bastante como figura de acción porque el diseño se presta mucho. Los brazos que tiene extra, el hecho de que pues esté tan asqueroso el personaje, es como dice el meme, ¿no? Está horrible, me encanta. Así que Sugarman, tanto por su historia como por su diseño, se me hace súper súper perturbador y se me hace para mí el número 1 de las figuras más perturbadoras de Marvel Legends que tengo. Y bueno, ese personaje la verdad es que me gusta como figura de acción, pero si yo me tuviera que encontrar con algún personaje de esta lista en un callejón a oscuras, aunque todos me terminarían seguramente masacrando, el que más miedo me daría encontrarme sería Sugarman, sin lugar a dudas, por su puro aspecto. Así que bueno, díganme en comentarios, aprovechando la temporada, ustedes cuáles son las 5 figuras de Marvel Legends que consideran ya sea más aterradoras o de personajes más aterradores o perturbadores. Todas sus opiniones son bienvenidas, espero que les haya gustado este top, les haya entretenido. Muchas gracias por verme, por escucharme, y si les gustó el video no olviden regalarme un like y suscribirse para más videos de Marvel Legends, Dragon Ball, Star Wars, DC Multiverse y lo que caiga. ¡Chido! ¡Hasta la próxima!